23 cuchilladas. No fue una muerte, fue una ceremonia macabra, un sacrificio derramado sobre el mármol frío de Roma. El hombre que soñó con ser un dios cayó allí, Julio César, desangrándose a los pies de la estatua de aquel que más lo desafió, Pompeyo el Grande. La ironía corta como una hoja nueva. Los verdugos, hombres que habían compartido vino y mesa con él la noche anterior, alzaron sus dagas aún chorreando. No escaparon, rugieron. Se proclamaban los libertadores, convencidos de que en esos idus de marzo del 44 a.C. habían salvado a la República, de que habían decapitado a la serpiente de la tiranía. Creyeron, en su soberbia, que Roma entera saldría a aplaudirlos, a agradecerles, por devolverles un concepto tan etéreo como la libertad. Pero el pueblo no celebró. El silencio del foro fue su primera condena. Un silencio espeso, cargado de un miedo que pesaba más que el acero. No era temor al tirano caído, sino a los hombres que habían desatado la tormenta. ¿Por qué aquellos a quienes decían liberar los recibieron con terror y no con coronas de laurel? Porque el romano común no vivía entre columnas doradas, vivía en la aspereza del día a día. Y César, ese supuesto déspota, les había dado estabilidad, victorias y pan. Los libertadores, en cambio, solo ofrecían una idea intangible de libertad y un charco de sangre reciente. La mente que urdió la conspiración, Cayo Casio Longino, era un hombre corroído por el resentimiento, el rostro visible, la figura simbólica, Marco Junio Bruto, el hijo adoptivo cuya puñalada abrió la herida que ya no cerraría. Dicen que al ver su cara, las últimas palabras de César no fueron de rabia, sino de incredulidad herida. ¿Tú también, hijo mío? Ellos pensaron que la victoria era suya. Subieron al Capitolio. Lo convirtieron en fortaleza y aguardaron a que la ciudad los recibiera como salvadores. Subestimaron a un hombre que no blandió un arma, pero cuyo discurso sería más mortal que cualquier hoja romana. Marco Antonio, el cónsul, y peor aún, ignoraron a un espectro, un nombre. A cientos de kilómetros, en Apolonia, un muchacho enfermizo de apenas 18 años recibía una carta. Le informaban que su tío abuelo, Julio César, había sido asesinado. Pero esa no era la verdadera bomba. El terremoto estaba en el testamento. César lo había reconocido como hijo y heredero. Aquel joven, despreciado por todos, sería la encarnación viviente de la venganza. No heredó solo riquezas, heredó un nombre. Y con ese nombre, una deuda de sangre. Se llamaba Gallo Octavio. Su entrada a Roma marcaría el inicio del final para los 60 hombres que enterraron su acero en su padre adoptivo. Ellos aún no lo entendían. No habían eliminado a un hombre. Habían liberado a dos bestias, la guerra civil y a Octavio. La cacería estaba ya en marcha y no se detendría hasta que el último conspirador pagara con su vida. Por un instante fugaz, pareció que la espiral de sangre se detendría. En un intento desesperado por evitar el desastre, el Senado otorgó amnistía a los asesinos. Un perdón quebradizo, tenso. Bruto y Casio descendieron del Capitolio, creyendo haber esquivado la tormenta. Incluso compartieron cena con Marco Antonio, en una tregua tan falsa como sus sonrisas tensas. Dominaban el Senado, poseían las dagas, creían controlar el destino. Su error fatal fue permitir un funeral de Estado para César. Bruto tomó la palabra primero. Su discurso fue una pieza quirúrgica de lógica estoica, frío como mármol recién tallado. Bruto habló de virtud, de deber, del amor supremo hacia la República. Juró que no había hundido el puñal por odio, sino por un sacrificio necesario. No era que quisiera menos a César, sino que adoraba más a Roma. La multitud, confundida, asintió en silencio. Parecía que aceptaban la crueldad del acto como un mal inevitable. Los libertadores respiraron como hombres que creen haber escapado de un abismo. Pero entonces Marco Antonio subió a la rostra. No gritó, no acusó. Su voz fue un lamento suave que, aún así, logró alcanzar cada esquina del foro. Amigos, romanos, compatriotas, escuchadme, murmuró. Dijo que venía a enterrar a César, no a ensalzarlo. Que Bruto era honorable,
que todos lo eran. Lo repetía con un tono que ya comenzaba a estirarse como una cuerda a punto de romperse. Hombres honorables, repitió, una y otra vez, hasta que la palabra al principio noble se pudrió ante los oídos del público, convertida en veneno puro, en una burla afilada. Entonces se inclinó y levantó la toga que cubría el cadáver. La púrpura endurecida por la sangre reveló los 23 desgarros. Por aquí entró el puñal de Casio. Ved qué herida dejó el envidioso Casca, y por esta, el amado Bruto apuñaló. Transformó el asesinato político en una masacre íntima. Hizo que la multitud viera no a un tirano caído, sino a un hombre traicionado. Y luego, el golpe mortal. Desenrolló un papiro, el testamento de César. El mundo contuvo el aliento cuando Antonio anunció que César dejaba sus jardines privados al pueblo, convertidos para siempre en espacios públicos. Y aún faltaba el remate final. Cada ciudadano romano, cada hombre allí reunido, recibiría 75 dracmas. Fue como si un rayo hubiera partido el foro. El discurso de Bruto, tan frío y calculado, quedó pulverizado ante la emoción desatada. El amor del pueblo por el benefactor asesinado ardió de repente en una furia incontrolable. Arrancaron bancos y mesas para construir, allí mismo, una pira funeraria improvisada. Y cuando encendieron antorchas con ese fuego sagrado, la multitud se transformó en una horda de lobos. Ya no buscaban libertadores, buscaban verdugos. Su primera víctima fue un poeta, Cayo Elvio Signa, confundido con un conspirador de nombre similar. Sus súplicas no importaron. Su voz de artista no significó nada. Lo destrozaron en plena calle. Fue la primera cuota de la deuda de sangre. Desde sus casas, Bruto, Casio y los demás contemplaron las llamas avanzando. Miraron al pueblo aquel que decían haber liberado marchar hacia ellos con antorchas y cuchillos. Su sueño republicano se fracturó en una pesadilla sin escapatoria. Huyeron de Roma como ladrones en la oscuridad. Ya no eran senadores, eran presas perseguidas. Mientras corrían hacia el este, el verdadero peligro pisaba tierra en Italia. Octavio, el muchacho enfermizo del que todos se burlaban, desembarcaba sin ejército, pero portando dos armas más poderosas, el nombre de César y una bolsa que pronto parecería infinita. Y estaba listo para usarlas para comprar el arma más letal de Roma, las legiones de su padre adoptivo. Mientras la ciudad ardía y los conspiradores escapaban, Octavio movía sus fichas en un tablero hecho de acero y traiciones. Llegó a Roma y se presentó ante Marco Antonio, dueño momentáneo de la ciudad. Antonio lo miró y vio un muchacho pálido, sin experiencia, un estorbo. Se negó a entregarle la fortuna de César y usó ese dinero para afianzar su propio poder. Fue un error monumental. Subestimaron el peso de un nombre. Octavio empezó a firmar como César Octaviano, un golpe maestro para el pueblo y las legiones. Él era César. Y cuando Antonio le negó los fondos, Octavio hizo lo impensable. Vendió todas sus propiedades y las de su familia para entregar al pueblo los 75 dracmas prometidos. Cumplió la voluntad de su padre. En una sola noche, el muchacho se convirtió en el favorito de la plebe, y más importante aún, en el elegido de los veteranos que habían luchado bajo César. Soldados endurecidos por 1000 campañas vieron en él la sombra resurrecta de su general. Octavio no pidió lealtad, la compró con dinero, con promesas y con el aura de un nombre inmortal. Le arrebató las legiones Antonio frente a sus propios ojos. La tensión se rompió como un hueso. Los dos vengadores de César se declararon la guerra. Pero mientras se enfrentaban en el norte de Italia, llegó una noticia que les heló el alma. Bruto y Casio no estaban perdiendo el tiempo. Habían saqueado las provincias del este, acumulando un tesoro gigantesco y reclutando 19 legiones. Un ejército colosal, financiado por el miedo, listo para marchar sobre Italia. Antonio y Octavio comprendieron una verdad aterradora. Odiaban más a los asesinos de César que lo que se detestaban entre ellos. Se reunieron en una pequeña isla, en un río cerca de Bolonia.
Antonio, Octavio y Lépido, el general fiel a César. Allí, en medio del barro y de una niebla espesa, nació el segundo triunvirato. No fue una alianza, fue un pacto entre depredadores. Dividieron el mundo como si fuera un cadáver, y para financiar su guerra y eliminar a sus enemigos, liberaron el terror sobre Roma. Las proscripciones no eran simples listas, eran sentencias públicas. Cientos de senadores y miles de ciudadanos acomodados fueron marcados como enemigos del Estado. Sus nombres, escritos en tablillas de yeso, fueron clavados en el foro. Cualquiera podía matarlos. No solo era permitido, era recompensado. El verdugo recibía parte de las propiedades del muerto. El resto iba al triunvirato. Roma, ahogada en paranoia, se hundió en un mar rojo del que no habría retorno. Los esclavos comenzaron a degollar a sus propios amos para comprar su libertad. Los hijos delataban a sus padres por herencias manchadas de sangre. Nadie estaba a salvo. Y entre todos los nombres de la lista, Antonio reclamó uno con una obsesión casi personal: Marco Tulio Cicerón, el mayor orador que Roma había producido. No participó en la conspiración, pero sus discursos contra Antonio ya lo habían condenado. Octavio, que debía a Cicerón gran parte de su ascenso político, aceptó su muerte sin vacilación. Lo entregó como se sacrifica una pieza menor en un tablero de guerra. Los verdugos de Antonio lo alcanzaron cerca de su villa. Cicerón ordenó a sus sirvientes que no opusieran resistencia y ofreció su cuello con dignidad. Le cortaron la cabeza y las manos, aquellas manos que habían escrito palabras más peligrosas que las armas. Las llevaron a Roma y en un acto de brutalidad calculada, las clavaron en la rostra, el mismo podio desde donde Cicerón había lanzado sus discursos que movían multitudes. La venganza era absoluta. Con Roma purgada y los cofres llenos de bienes confiscados, el triunvirato volvió sus ojos hacia el este. La limpieza interna había terminado. Ahora comenzaba la verdadera guerra. Bruto y Casio no estaban ocultos. Habían reunido sus 19 legiones en Grecia. La confrontación final que decidiría el destino de la República era inevitable. El final del viejo orden se alzaba sobre una llanura llamada Filipos. No era una batalla entre ejércitos, sino entre eras. Del lado de Occidente, Octavio y Antonio, enarbolando el nombre de César como estandarte y la venganza como combustible. Del otro lado, Bruto y Casio, arrastrando la idea moribunda de la República y el recuerdo fresco del acero ensangrentado. Más de 200.000 hombres, la mayor concentración militar que Roma había visto, estaban a punto de destruirse mutuamente. El plan de los libertadores era astuto, diseñado con la mente fría de Casio, un comandante veterano. Sus tropas estaban mejor abastecidas y dominaban el mar. Su estrategia era simple: esperar, evitar una batalla directa, dejar que el hambre y las enfermedades desgastaran a los ejércitos de los triunviros. Pero Bruto no era un estratega, era un pensador atrapado en una guerra que no entendía. En su campamento, los presagios eran funestos. Las 2 águilas que solían guiar a sus legiones fueron sustituidas por cuervos y buitres al llegar a Filipos. Y la leyenda cuenta que noches antes de la batalla, una figura espectral se presentó en su tienda. «¿Quién eres?», preguntó Bruto. «Soy tu espíritu maligno», respondió la sombra. «Nos veremos en Filipos». Era el fantasma de César, o la materialización de su culpa. Cercado por oficiales impacientes y atormentado por su propia mente, Bruto impuso su voluntad. Habría batalla. Casio, en contra de todo juicio militar, lo siguió. La primera batalla de Filipos fue un torbellino de sangre y polvo. Por el flanco derecho, las legiones de Bruto arrollaron a las de Octavio con una furia imparable, rompieron sus líneas, aniquilaron a sus hombres y saquearon su campamento. Octavio, enfermo, apenas logró huir con vida. Desde aquella perspectiva, Bruto parecía haber logrado un triunfo absoluto. El ideal republicano
resurgía entre gritos de victoria. Pero en el flanco opuesto, la historia se escribía de manera distinta. Las tropas veteranas de Marco Antonio, más disciplinadas y feroces, destrozaron a las legiones de Casio. El ataque de Antonio fue despiadado, arrollador. Tomó el campamento de Casio, masacró a sus hombres y los obligó a huir. 2 batallas simultáneas con 2 resultados opuestos, envueltas en una nube de confusión. Casio se retiró a una colina para observar el desarrollo del combate. Desde allí vio que el campamento de Bruto estaba ocupado, sin saber que era su propio ejército celebrando. Luego divisó un grupo de caballería acercándose. Eran hombres de Bruto que venían a anunciar la victoria, pero desde la distancia y entre el polvo, Casio creyó que eran jinetes enemigos. Pensó que Bruto había sido derrotado. Pensó que todo se había derrumbado. La niebla de la guerra y una nube de polvo sellaron el destino del hombre que había iniciado todo. «Toma», le dijo a su liberto, entregándole una daga. «Libérame de esta vida». Píndaro obedeció. Casio cubrió su rostro con el manto y recibió el golpe. Murió por la mano de su propio esclavo, usando según la tradición la misma daga con la que había atacado a César en el Senado. La ironía final para un hombre pragmático, destruido no por el enemigo, sino por una ilusión trágica. Poco después, los mensajeros de Bruto llegaron a la colina con la noticia de su victoria y hallaron solo el cadáver de su comandante. Cuando Bruto vio el cuerpo de su amigo y cuñado, su espíritu se quebró. Lo llamó entre lágrimas el último de los romanos. Casio, la mente de la conspiración, había muerto. Pero Bruto, el alma del movimiento, aún respiraba, aún comandaba un ejército formidable. Durante 3 semanas, ambos bandos se vigilaron, mientras la tensión crecía con cada amanecer. Bruto sabía que el tiempo jugaba en su contra. Sus hombres estaban abatidos. La victoria había perdido su sabor. Aplastado por la presión de sus tropas y perseguido por el fantasma de César, tomó la decisión que lo condenaría. Ordenó una segunda y última ofensiva. 21 amaneceres separaban a los restos del mayor ejército de la República y a la personificación de la venganza de César. En el campamento de Bruto, la moral había colapsado. El espectro de Casio y su muerte inútil pesaban sobre todos. Sus legionarios, muchos de ellos mercenarios, comenzaban a desertar. Sus oficiales exigían una batalla final antes de que el ejército se desmoronara por completo. Bruto, el filósofo idealista, ya no gobernaba los acontecimientos. Era arrastrado por ellos, atrapado en la corriente mortal que él mismo había iniciado. La segunda batalla de Filipos no tuvo la confusión caótica de la primera. Fue una carnicería. Las legiones de Bruto cargaron movidas por la desesperación, no por la fe. Enfrentaron a tropas curtidas, veteranos de Antonio y Octavio, soldados mejor dirigidos y peleando por la victoria, no por evitar el desastre. Las líneas republicanas primero se doblaron, luego se quebraron como barro seco. La retirada se transformó en una fuga desordenada, una estampida humana. El ideal republicano no cayó con un grito heroico, sino con el estrépito de miles de hombres corriendo por sus vidas. Bruto logró escapar acompañado de unos pocos oficiales fieles. Se ocultaron en las colinas, escuchando a lo lejos los vítores de los triunviros y el martilleo de la caballería de Antonio, rastreándolo como si fuera una presa. El hombre que por un instante había gobernado Roma, ahora se escondía entre los árboles de un bosque griego, reducido a fugitivo. Allí, bajo la fría noche, Bruto comprendió que todo había terminado. Miró a sus amigos y sus palabras revelaron la fractura final de su espíritu. Se lamentó de que la virtud por la que había sacrificado su vida entera quizá había sido solo una ilusión, una máscara vacía. Tal vez siempre fue esclavo de la fortuna. El idealista chocaba de frente contra la piedra implacable de la realidad. Había matado a su amigo y mentor por un concepto, y ese concepto
acababa de morir ante sus ojos. No permitiría que lo capturaran. Ser exhibido en un desfile triunfal, arrastrado como trofeo por las calles de Roma, era un destino más cruel que la muerte. Pidió a su oficial Clito que lo matara. Clito rompió a llorar y lo rechazó. Se volvió a otro. Dardano se negó también. Finalmente buscó a Estratón, su amigo más cercano. Le pidió que sostuviera la espada, apuntando la hoja hacia él. Estratón, con el rostro empapado en lágrimas, obedeció. Bruto reunió su última fuerza, corrió hacia adelante y se arrojó sobre el acero. Murió en el acto. El corazón de la conspiración se apagó. Poco después, los hombres de Antonio encontraron su cuerpo. Marco Antonio, en un gesto inesperadamente noble, se quitó su valioso manto púrpura y cubrió el cadáver de su enemigo. Años más tarde diría que Bruto fue el más noble de todos los romanos, el único conspirador que actuó por un principio y no por envidia. Octavio no compartió ese sentimiento. Cuando recibió la noticia, su reacción fue de hielo. Ordenó que la cabeza de Bruto fuese cortada y enviada a Roma para depositarla a los pies de la estatua de Julio César. Para Octavio, no existía la nobleza, solo la eliminación absoluta. El contraste entre ambos vencedores plantó la semilla de la inevitable guerra entre ellos. Con Bruto y Casio muertos, las cabezas del complot habían sido cortadas. Para el mundo, la guerra civil parecía haber terminado, pero Octavio no lo veía así. Para él la venganza estaba incompleta. No descansaría hasta que los 60 hombres que hundieron dagas en su padre adoptivo pagaran con sangre. La gran guerra terminó. Comenzó la cacería silenciosa. Para los asesinos restantes, el tormento apenas empezaba. Tras Filipos, el destino del mundo romano quedó en manos de 3 hombres, y uno de ellos, Octavio, tenía una obsesión: la lista. La lista de los 60 conspiradores. Bruto y Casio eran solo los primeros tachados. Quedaban decenas. Y ahora el triunvirato poseía ejércitos, flotas, informantes y un tesoro que parecía no agotarse jamás. No existía rincón alguno del Mediterráneo donde pudieran ocultarse. La amnistía había sido una farsa. La proscripción se había convertido en ley. Gayo Trebonio, el hombre que mantuvo a Marco Antonio fuera del Senado el día del asesinato, creyó estar a salvo como gobernador de Asia. Pero un general leal a Antonio lo capturó, lo torturó durante días para obtener información y luego lo decapitó. Su cabeza fue usada como un balón por los soldados en las calles de Esmirna. Fue uno de los primeros en caer. Una muestra brutal del tipo de misericordia que podían esperar. Luego vino 10 Junio Bruto Albino, no Marco Bruto, otro de los más íntimos amigos de César, y uno de sus generales más brillantes. César incluso lo había nombrado como heredero de emergencia por si Octavio no aceptaba su testamento. Fue él quien, la mañana de los idus, persuadió a un César dubitativo para que acudiera al Senado. Una traición profunda y devastadora. Después de Filipos, sus legiones en la Galia lo abandonaron sin dudarlo. El gran general quedó completamente solo. Intentó cruzar los Alpes disfrazado de jefe galo. Buscó refugio en casa de un cacique al que una vez había llamado amigo, pero la lealtad tiene precio, y la cabeza de Décimo valía una fortuna. Su anfitrión no dudó. Lo asesinó en su propia casa y envió la cabeza como obsequio a Marco Antonio. El hombre que convenció a César de caminar hacia su muerte fue traicionado por un amigo a cambio de oro. Las piezas caían una tras otra. Lucio Casio, hermano del gran conspirador, fue ejecutado por orden de Octavio tras la batalla. Publio Casca, el primer hombre que hundió su daga en el cuerpo de César, huyó de Filipos como una sombra errante. La leyenda afirma que vagó atormentado por la culpa hasta que se quitó la vida en algún punto desconocido. O tal vez el mar lo reclamó en mitad de una tormenta. Nadie lo sabe. Su cuerpo jamás apareció, como si la propia tierra hubiese negado darle sepultura. La cacería se prolongó más de 10 años.
Fue la prueba viviente de la memoria implacable de Octavio. El último de los conspiradores principales en caer fue Casio Parmense, poeta y dramaturgo que había convertido su pluma en arma política. Desde Filipos, su vida fue una odisea de huidas. Se unió al pirata Sexto Pompeyo en Sicilia. Cuando Pompeyo cayó derrotado, cometió la ironía más amarga de todas. Buscó refugio con Marco Antonio, el hombre que había vengado a César y al mismo tiempo había sido su verdugo. Dos enemigos unidos contra el hijo de César, pero eligió por última vez el bando perdedor. Después de la derrota final de Antonio en Actium, 14 años después del asesinato, los hombres de Octavio lo hallaron en Atenas. Fue arrastrado y ejecutado sin ceremonia, sin juicio, sin piedad. Con su muerte, la lista de Octavio quedaba prácticamente completa. Uno tras otro, los conspiradores fueron cayendo. En el campo de batalla, en emboscadas nocturnas, por su propia mano o traicionados por quienes habían llamado amigos. Ninguno de los asesinos de César murió de viejo. La mayoría encontró su final bajo violencia, muchos atravesados por las mismas hojas que habían manchado en los idus de marzo, como si una justicia oscura y poética los reclamara. Pero mientras la venganza se satisfacía, algo más se gestaba. Con cada senador republicano eliminado y cada voz disidente silenciada, el poder de un solo hombre crecía hasta convertirse en absoluto. Los conspiradores habían clavado sus dagas para impedir que Roma tuviera un rey. En el hueco que dejaron, habían sembrado algo mucho más grande, el nacimiento de un emperador. La ironía final aún no había revelado toda su magnitud. Cuando el último conspirador fue rastreado y ejecutado, un extraño silencio cubrió el mundo romano. Por primera vez en casi 2 décadas, no quedaba una guerra civil activa. La purga terminaba, pero la paz que Octavio imponía era la paz fría de un camposanto. Una generación entera de la aristocracia romana, los hombres que durante siglos habían sostenido el Senado y dirigido las legiones, estaba muerta. Caídos en las proscripciones, aniquilados en Filipos o purgados en conflictos posteriores. El pacto del triunvirato, nacido en sangre, no podía perdurar. Con el mundo a sus pies, los dos últimos depredadores, Marco Antonio y Octavio, volvieron sus miradas, uno contra el otro. La guerra comenzó con palabras antes que con espadas. Desde Roma, Octavio pintó a Antonio como un traidor, un general romano esclavizado por una reina extranjera ansiosa de gobernar Roma desde Egipto. Desde Alejandría, Antonio veía a Octavio como un usurpador avaro, un muchacho que aferraba el poder con uñas y dientes. El choque definitivo estalló en el mar, en Actium. Fue el último espasmo de la República moribunda. La victoria de Octavio fue absoluta. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde sin escapatoria eligieron la muerte. Él se arrojó sobre su espada. Ella, según la tradición, dejó que un áspid la mordiera. Con sus muertes, se extinguió el último desafío al poder de Octavio. Ahora quedaba solo, completamente solo en la cima. Los asesinos de su padre adoptivo, muertos. La vieja guardia del Senado, desaparecida. Lépido, exiliado. Antonio, muerto. Había vengado a César de un modo que ni el propio Julio César habría imaginado. Gobernaba un territorio que iba desde Hispania hasta Siria. Su poder era absoluto. Y aquí emerge la ironía más devastadora. Los liberadores habían apuñalado a César temiendo que se proclamara rey, temiendo que un solo hombre destruyera 500 años de tradición republicana. Su acto, pensado para salvar la República, fue el detonante que la destruyó desde sus cimientos. Las guerras que desataron arrasaron con la clase política que la sostenía, dejando un vacío que solo un individuo podía llenar. Octavio aprendió de los errores de su padre adoptivo. No se proclamó dictador vitalicio. No se puso una corona. Fue más astuto. En el año 27 a.C. se presentó en el Senado
renunció fingidamente a sus poderes excepcionales y declaró restaurada la República. Una mentira brillante. Mantuvo intactas las apariencias, cónsules, senadores, asambleas, pero concentró en sus manos, de manera legal y gradual, el control real de Roma, el ejército, las finanzas, las provincias más ricas. El Senado, aliviado por la paz, le concedió un nombre nuevo, Augusto el Venerable. Se convertía así en el primer emperador de Roma. Gobernó con un poder que superó cualquier sueño de César y lo hizo durante más de 40 años. Murió de viejo en su cama, venerado como un dios. Bruto, Casio y los demás habían matado a un hombre para impedir la llegada de un rey. Su sacrificio no trajo libertad, sino la creación del Imperio Romano. Al final, no salvaron la República. Solo aseguraron que quienes la defendían perecieran, abriendo el camino para el nuevo orden. Su lucha por la libertad terminó siendo el escalón sobre el que Augusto edificó su trono. Las 23 puñaladas en el Senado no impidieron la tiranía, simplemente eligieron al tirano